Muy buenas noches, mi nombre es María Joana Arboleda Hernández, estudiante de la licenciatura en Literatura y Lengua Castellana, curso quinto semestre, en el cual estamos viendo niveles de la lengua 3, semántica y pragmática. En la tutoría 4 se abordaron 5 documentos en el cual hay una explicación de la pragmática. En cuanto a la tabla de contenidos, pues se realizará una respectiva introducción en el cual se dará una breve explicación de los documentos dejados por el docente, unos objetivos, los cuales son exponer cuáles fueron los documentos que se debieron leer para esta tutoría, explicar y mostrar los temas más relevantes que se nombraban en los documentos y por último se realizó una respectiva conclusión. En cuanto a la introducción, en el presente trabajo pues se tendrán en cuenta 5 documentos leídos, los cuales fueron el primero llamado la intencionalidad comunicativa, el segundo el perejil, el tercero el maricón, el cuarto para abrir boca, pragmática desde el principio, y por último las palabras no mienten, el significado. Estos con el objetivo pues de dar claridad, tener una mayor amplitud de dichos conocimientos y asimismo conocer más a fondo el concepto de pragmática en este semestre. Para iniciar se tuvo en cuenta el primer documento llamado Intención Comunicativa del Centro Virtual Cervantes, Diccionario de Términos Clave DLN. En cuanto a lo que dice el diccionario, dice que la intención comunicativa es el propósito, la meta o finalidad que quiere conseguir por medio de su discurso el participante de su acto comunicativo. También se debe tener en cuenta que aquí no solamente es importante el emisor, quien es el que emite el mensaje, sino también el receptor, ya que de él también depende la interpretación de los actos del habla. Se debe tener en cuenta también que este tiene origen en cuanto a las teorías de los actos del habla. Eso por una parte. Ya en cuanto a también el documento nos habla que la comprensión del papel que la intención desempeña en la comunicación humana ha tenido gran importancia en el desarrollo de las diversas teorías del análisis del discurso, que se quiere tener en cuenta en esta parte, que tenemos que saber que para aprender una segunda lengua se debe entender primero pues la primera, ¿no? En este caso, o un ejemplo, si queremos aprender inglés, tenemos que tener en cuenta que el español tiene unas codificaciones o tiene unos signos diferentes a los que tiene el inglés. Entonces, lo que nos dice la intencionalidad comunicativa es que debemos tener eso también en cuenta. Bueno, ya en cuanto en el segundo documento llamado El Perejil de Elena Guiomar Ciampucio, este hace referencia a la polisemia, el cual ella dice que la polisemia es el concepto que se refiere a la capacidad que tienen la mayoría de las palabras de las lenguas de tener más de un significado, es decir,
de cobrar más de un sentido según en el contexto en el que se utilice. Eh, como dice Elena, podemos observar que muchas palabras tienen varios significados, ¿sí? También esto va a variar dependiendo del contexto. Un ejemplo que podemos ver en la imagen es el de banco, que hace referencia al banco lugar de donde pues está el dinero, o banco como tal de silla, o la carta, que hace referencia pues a una postal que uno realiza, o a una carta de póker, un ejemplo. También en el documento una de las cosas que se mencionan también en el documento, dice que las palabras generales, hasta las más generales como las que corresponden a las designaciones de parte del cuerpo como cabeza o espalda, o objetos concretos como taza, pueden significar de manera diferente según el contexto, lo que mencionaba anteriormente. Un ejemplo, le falta cabeza. Esto puede hacer referencia a que le falta inteligencia, que no está bien mentalmente. Bueno, también otra parte del cuerpo que la espalda, eh, que menciona que puede ser una fortaleza o que hacen referencia para enfrentar algún problema, ¿sí? Bueno, continuando, para abrir la boca, la pragmática desde el principio de Pinto de Rin y Pablo Ortega menciona la pragmática, el cual dice que es la disciplina lingüística que estudia cómo los seres humanos interpretamos enunciados en contexto, de Reyes, y que también es el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación. También el documento menciona que la pragmática se entiende como el estudio de los principios que regulan el uso del lenguaje en la comunicación, es decir, las condiciones que determinan tanto el empleo de un enunciado concreto por parte de un hablante concreto en una situación comunicativa concreta, con su interpretación por parte del destinatario. Es decir, lo que se mencionaba anteriormente en alguna parte, la pragmática es la disciplina que se encarga de eso, de revisar los enunciados, dependiendo también del contexto. Enunciado se hace referencia a las oraciones que, pues, que se realizan. Uno de los conceptos más utilizados en la pragmática, como lo dije, es el enunciado, que es parecido a una oración, pero una oración es independiente del contexto, mientras que un enunciado siempre depende del contexto. Sí, uno de los ejemplos es: las palabras en negrilla se definen en el glosario al final del libro. Otro de los ejemplos es: California está en los Estados Unidos y yo vivo en los Estados Unidos. Se podría decir que son oraciones, en la primera, uno es una oración, y en dos es un enunciado, porque muestra de forma clara por qué es importante contextualizar las oraciones y proporcionar información de una situación concreta y de personas concretas. Digamos que ese es como el principal objetivo de la pragmática. Ya para el otro documento, las palabras no mienten, este documento
hace referencia y énfasis al significado. Dice que según el diccionario el significado es el sentido de las palabras o algo parecido. Hay que explicar qué significa el sentido y cómo las palabras pueden poseer o evocar sentido. Pues todos en algún momento nos hemos preguntado qué significa el significado, ¿sí? Bueno, hay que tener en cuenta que el significado en cuanto a la parte lingüística hace más parte de la semántica. También se menciona que el significado no literal, hay ocasiones en las que el emisor no quiere expresar lo que se dice literalmente, cuando quiere expresar A pero dice B. Aquí es donde las palabras llegan a expresar un significado que va más allá de su significado literal y es una parte ordinaria de la comunicación, tan ordinaria que no percibe. Esto se diferencia de las expresiones idiomáticas y el uso metafórico del lenguaje. El documento también menciona que aunque las expresiones idiomáticas pueden contener un elemento metafórico, el uso metafórico del lenguaje es un fenómeno aparte y de considerable extensión. Básicamente las metáforas implican que X tiene características de Y, un ejemplo como en tus ojos son como el mar. Esta es una metáfora muy explícita, sobre todo porque el uso de cómo nos advierte de que no hay una comparación entre tus ojos y el mar. Sin embargo, el uso metafórico puede ser más sutil. Cuando se dice algo como la ciudad está viva, se está vinculando a una ciudad, a un ser vivo, igual que cuando se dice que la computadora ha muerto. En la mayoría de los casos, la gente está acostumbrada al uso metafórico que pasa desapercibido. Se me olvidaba mencionar el documento de El Maricón de Cuba Ernesto, en el cual en él explican cómo una palabra a través de, pues, de los años y de la historia pertenece a la comedia Serafina. Dice que cuya trama gira sobre el amor entre un hombre hacia dos mujeres y que recoge el habla popular de la España de su época en toda su vitalidad. Tiene tres significados de maricón, es decir, el no interés por las mujeres, que puede implicar comportamiento homosexual, la expresión de género femenina y la cobardía continua con gran fuerza hasta nuestros días. Digamos que en el documento quieren hacer como un ejemplo de una palabra como en dos países de, pues, acá de América y España de Europa, una palabra puede significar lo mismo, pero en otro país no puede significar nada o puede tener otro significado. Entonces, eso es lo que quieren mostrar como en el documento de El Maricón. A modo de conclusión, pues revisando los documentos, puedo concluir que la pragmática es un poco, bueno, digamos que no poco, es muy compleja, ya que tiene diferentes variables y el tema de la lingüística es muy amplia y tiene mucha complejidad. Sin embargo, en los documentos se trata de dar una mayor claridad a lo que es la pragmática, sus diferentes características
y lo que lo compone. Muchas gracias.